Tu saps qui és un tal Oleguer? Calla, podía estar por aquí. Considerada una de las novelas de interés de la literatura en catalán, La leyenda del Escanyapobres narra el nacimiento, auge y caída de Oleguer, prestamista cruel con una obsesión insana por el dinero que puede ser su perdición. Es el típico libro que te hacen leer en la escuela y que lo odias. Y años después, cuando pasó todo el tema de la crisis financiera en los 2008, que de hecho varias gente llamó a los banqueros escanyapobres aquí en Cataluña, sentí que había algo allí de poder hablar de algo de hoy en día, pero recuperando desde el pasado, no? Sempre va amb la mateixa roba, però a mi no m'enganya. Tothom sap per a qui treballa i com treballa. Un li devia 20 duros i ja, ton pare és home mort. Una obra dura, plagada de momentos de crueldad propia de la literatura de Zola, que en su salto al cine se viste de western mediterráneo. Para nosotros siempre es muy importante coger los elementos de la idiosincrasia de aquí, ¿no? De los paisajes de aquí, las formas de finales del siglo XIX en Cataluña y toda la revolución industrial, pero no tirar de barretina y faja, que le llamo yo, que es la estética catalana, sino juntarlo con ese sueño que tenemos todos de haber visto millones de pelis anglosajonas y donde le pedía como que ese lugar único entre encuentro de esas dos cosas generaba una identidad propia, ¿no? Casi de fábula. Érem capaços de fer qualsevol cosa per una d'aquestes. Demà arriba el tren. Ibai lo que hace es crear un personaje que en la novela, o sea, se nombra, aparece, pero no tiene presencia, básicamente. Y lo que pone es este personaje un poco en primera línea, ¿no? Y cómo puede una mujer de esa época vivir una situación así al lado de una persona como es el Escanyapobres, que es un personaje que sí que tiene, evidentemente, protagonismo en la novela. Lo interesante es revisitar ese clásico desde este punto de vista más de género. Ibai Abad convierte en protagonista a un personaje de poca importancia en la novela original, una joven campesina ligada al usurero por una deuda, que poco a poco se va contagiando de todo lo malo de su mentor. Alex Brendemühl no pierde la ocasión para explorar con su personaje sus registros más lóbregos y socarrones, haciendo de él algo cercano a un supervillano. Su Oleguer es a la avaricia lo que Valmont de las amistades peligrosas es a la seducción. A mí me apetece mucho este tipo de trabajos también interpretativos donde haces época, donde puedes jugar arquetipos, ¿no? Interpretar un arquetipo con todos los clichés, con todos los tópicos y huir un poco del realismo, ¿no? Es un malo de cuento, ¿no? Es un malo malísimo. Ese personaje hay que llenarlo con presencia y con actitud, ¿no? Poco hemos avanzado como sociedad en el siglo y pico que nos separa de la publicación de la novela. Escanyapobres es, pese a su localización un tanto irreal, un relato perfectamente trasladable a nuestro día a día capitalista y globalizado. Fica't sota el llençol del meu marit, però mai et fiquis en els meus negocis. Hola,